Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Denilson Villalón Zamora y soy estudiante del CECITEM, plantel 20 Uruapan. Estudio actualmente el quinto grado de preparatoria y estudio la especialidad de soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. Cabe resaltar esto porque créanme que todo lo que he realizado, todo lo que he logrado fue gracias al estudio constante, al seguir adelante, al creer en mis sueños. Y créanme que fue complicado, la verdad, fue complicado. Eh, Lo que busca mi proyecto en sí es el resolver una gran necesidad, y no solamente en mi país, sino en gran parte de Latinoamérica, inclusive del mundo. Esta necesidad es el contar con riegos sistematizados para las personas campesinas. Pero, ¿por qué riegos? Se preguntarán. ¿A quién le interesa realmente regar de manera constante sus cultivos? Pues miren, es muy importante. La ley de Liebig nos dice que si nosotros, por ejemplo, tenemos una planta y a esa planta le damos nutrientes de más, o un nutriente de más, o un nutriente de menos, no nos va a dar el rendimiento adecuado. Esto, a lo que yo me refiero en esto es que si nosotros aplicamos mucha agua, mucha humedad, o muy poca, no vamos a conseguir un rendimiento adecuado en la cosecha de cultivos. Y esto deriva a que los campesinos tengan menos ingresos a la hora de cosechar. Inclusive llegarían a tener pérdidas considerables. Dime, ¿usted no conoce a alguien? ¿Usted no ha escuchado hablar sobre esto? Me imagino que sí. Bueno, en el estado de Michoacán, su casa, cuando guste, eh, realmente sucede muy seguido. La gente depende de la lluvia, depende de la poquita agua que pueda almacenar para regar sus cosechas. Entonces, por lo regular, este tipo de personas son campesinos de edad avanzada que ronda entre los 55 años según la INEGI, y además los campesinos no tienen el dinero suficiente para conseguir este tipo de riegos o conseguir un sistema de riego sistematizado. Créanme que para ellos es muy complicado. Por eso, lo que planteo con mi alternativa de riego es que, además de ser ecológicamente viable, es viable también en el sentido económico, ya que realmente no se necesita de mucho. Además, tiene la ventaja increíble de que puedes subir agua inclusive en territorios, en terrenos no planos, no uniformes. Si tu huerta está así, de repente sube y baja, o si está en un cerro, no hay problema, ya que con la implementación que utilicé del agua y la presión de esta, pues el agua sale solita hacia arriba. Entonces no habrá ningún problema. Además utilizo la microaspersión. Pero ¿qué sentido tiene el que nosotros tengamos un control del agua real? O, bueno, más bien, ¿por qué tiene sentido el crear sistemas de riego personalizados? Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el aguacate. En el aguacate, cuando nosotros lo regamos, o cualquier planta, la que usted guste, cuando nosotros la regamos de manera muy, muy, muy constante, va a pasar algo muy curioso. Las raíces son las encargadas de absorber oxígeno, aparte de todo, también absorben oxígeno. Entonces, si nosotros le damos oxígeno en abundancia en agua, estas raíces en algún punto se van a empezar a ahogar y el árbol va a empezar a enfermar. Y esto es muy curioso porque una de los síntomas principales de este tipo de casos es que se presenta igual como si no lo regaras. Y es muy curioso. Además, en el aguacate se genera una bacteria que se llama zoospora. Esta zoospora se encarga de erradicar el árbol. Realmente, si tienes un árbol enfermo con esto, es preferible cortarlo. Entonces, ahí viene el detalle. Los campesinos, la gente obrera, la gente que realmente sale a trabajar y sale a hacer sus cosas con gusto para que el día de mañana o pasado consiga una cosecha buena, no va a llegar. ¿Por qué? Pues porque estas enfermedades atacan a sus árboles.
En el caso de que se haya riego abundante. Pero en el caso en el que no lo haya, ahí viene el problema. El suelo se empieza a erosionar, el suelo deja de ser fértil, ya no vas a tener oportunidad de cultivar cualquier cosa. Además, vas a perder toda tu inversión. Créeme, perderías todos tus arbolitos. Y esto es lo que quiero que se evite. Además, el día de mañana o pasado, esas personas de 50 años, por ejemplo, en México, que eso dice la INEGI, que es el promedio de edad de campesinos, el día de mañana o pasado, bueno, en unos años, ellos ya no van a poder ir y abrir una escotilla de agua gigante o ir con frecuencia. Entonces, ahí viene un problema también súper fuerte, el cual es el que estas personas en algún punto van a tener que empezar a descuidar ciertos aspectos de su negocio para empezarse a preocupar por ellos. Entonces, ¿por qué no hacer algo chido y crear algo que, aparte de que los beneficie en su huerta, les asegure comodidad y confort? Eso realmente es increíble y es algo que estoy logrando con mi sistema de riego. Porque cuando tú le dices, por ejemplo, tú me dices a mí, oye, Leonardo, hazme un sistema de riego que riegue a tal y tal hora. Y yo, perfecto, bro. Cuando tú te enfermes, no va a haber problema, porque el sistema de riego va a estar funcionando. Además, este sistema de riego es autosostenible. ¿A qué me refiero con esto? De que no necesitas de nada más que de él mismo para que él mismo funcione. No sé si, creo que sí se entendió. Sí se entendió. Entonces, a nosotros conseguir este tipo de resultados que sea autosostenible, esto a lo que me refiero es que, por ejemplo, si es de noche, no va a haber problema porque cuenta con una pila recargable y un panel solar para que cuando en los días haya sol, en general siempre hay sol, por ejemplo, porque son campos abiertos, hay la posibilidad de... va a estar siempre con energía esa pila, la cual es la encargada de activar el servomotor, el cual es el encargado de dirigir en líneas el agua, ¿ok? Entonces, eso está chido. Es autosostenible en ese caso. Pero además, en el caso en el que algo falle, por ejemplo, el módulo de reloj para. El programa tiene como indicación que pare todo, deje de consumir energía y nada más nos mande un mensaje que diga, que nos mande un mensaje de serial que diga, dice, el sistema de riego no está completamente funcional, no está funcionando. Y eso es a lo que yo le llamo el error 0.1. Entonces, cuando el técnico, por ejemplo yo, voy, solamente con conectar el Arduino a la computadora me doy cuenta del error. Entonces, es inmediatamente reparable. ¿Ok? No tendría yo ningún problema al repararlo. Además de que sería rápido, sencillo y económico. Porque aparte de todo esto, las piezas que utilizo son súper económicas. Ok, ahora te voy a hablar un poco sobre el costo, más o menos. El costo del proyecto sin mano de obra, sin nada, está en 1500. En 1500 pesos. El Arduino, las pilas, el panel, el distribuidor. Y lo único que tienes que invertir realmente ya sería en un panel solar más grande con más capacidad, con una pila todavía aún mejor, para que aún sea todavía más confiable, y en una bomba de agua. En una bomba de agua. ¿Por qué la bomba de agua? Las bombas, por ejemplo, las bombas de agua cuestan, por ejemplo, una de 1000 pesos, una barata. 1000 pesos mexicanos. Entonces, esta bomba de agua, lo que se encarga es que, aparte hay otro Arduino atrás, el cual es el encargado de activar esa bomba a las 8, y el Arduino de adelante se encarga de mover el servomotor en las líneas diferentes. De esta manera nosotros conseguimos una sincronía y conseguimos que una bomba pequeña y barata genere resultados increíbles.
¿Por qué? Porque todo lo hace el distribuidor. De ahí viene la magia del proyecto. De ahí viene lo interesante, la innovación realmente. El distribuidor, al tener los canales cerrados de extremo a extremo, el agua va a empezar a generar presión y a través de microcanales, los cuales van a estar puestos en cada árbol, estos se van a regar. Entonces, si tú tienes un cerro y en ese cerro quieres plantar limón, pues no va a haber problema de que tú plantes limón. ¿Por qué? Porque el agua va a subir hasta allá arriba sin costo adicional. O sea, no tienes que tú invertir en una bomba súper poderosa o tienes que hacer un gasto increíble en subir agua hasta allá arriba, porque todo esto viene regalado en el proyecto. De ahí viene la magia del proyecto. Trabajé programación en Arduino, que es C++. La verdad es que es muy intuitivo, pero lo curioso es, o lo chido es más bien el saber acomodar las cosas para generar algo padre. También aprendí a diseñar en 3D, en tercera dimensión en Blender. Fue muy interesante el aprender Blender porque realmente fue complicado. Blender es una herramienta facilita, entre comillas, de utilizar, pero yo jamás en mi vida la había escuchado ni utilizado. Sé que existen programas como AutoCAD, pero no sé por qué me fui por Blender, la verdad fue como más bien intuición. Dije, lo voy a hacer en Blender. Y así quedó. La impresión en 3D me ayudó un amigo a imprimirla. Él tiene una máquina de impresión genial, de punta, y ahí lo imprimí. Entonces, las cosas se acomodaron muy genial. Además de todo esto, el detalle aquí fue, por ejemplo, la inversión inicial. Porque como soy estudiante, tengo gastos, no podía trabajar antes. Antes era en la pandemia, antes de que llegara lo de nuestra nueva normalidad, antes de la pandemia. Entonces, fue un poquito complicado el hecho de estar generando dinero yo en la escuela y después hacer tareas. Entonces yo no podía generar tanto dinero tan rápido. Bueno, eso yo decía antes. Entonces recibí apoyo de una persona muy importante, de mi profesor, de mi asesor Enrique Suchapa Solís. Él de repente me dice, oye Leo, ¿cómo vas con tu proyecto? Y le digo, pues estancado, la verdad, profesor. Ya tengo todo, solamente me hace falta X cantidad de dinero. Y me dice, no te preocupes, yo confío en ti, en tu proyecto. Aquí tienes. Un salto de fe. Agradezco mucho la oportunidad y la atención prestada. No me queda más que agradecerles el hecho de escuchar mi idea. Y realmente creo en mi proyecto. Realmente se van a generar cosas increíbles. Si todos empezáramos a ver la manera de ayudar a las personas que más nos necesitan, el país sería distinto, el mundo sería distinto. Fue un gusto y un placer hablar con ustedes y hasta la próxima. Mi nombre es Leonardo Denilson Villalón Zamora y estudio en el CECITEM Plantel 20 Uruapan. Mi asesor es el profesor Enrique Suchapa Solís y nos vemos, un gusto.